Padre, te damos gracias por este día, gracias por esta tarde, Señor, gracias por este grupo. Sigue bendiciendo a los jóvenes, por favor. Y bendice a Clarita ahorita que está buscando trabajo. Permítele encontrar uno en que pueda venir los domingos a la iglesia, que ella pueda descansar y darle sabiduría para tomar las decisiones que necesita tomar. Padre, bendice también al resto del grupo, que sigan fieles, sigan creciendo, que te sigan buscando día con día, Padre. Gracias por sus vidas y cuídanos en el resto de esta tarde, por favor. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bueno, segunda epístola de Corintios, como habíamos dicho. Ahí está. Bien, entonces lo que vamos a hacer rápido es hacer un repaso de lo que vimos hace, yo creo que un mes y medio que no habíamos tenido clase, para que nos acordemos de lo que hemos estado platicando, ¿sale? Segunda de Corintios, entonces recordemos que es la segunda epístola inspirada de Pablo hacia esta iglesia, pero es más o menos la cuarta carta que Pablo le da a los de Corinto. Entonces, lo que ellos están viendo es esta cuestión de que la iglesia de Corinto, déjenme ver acá, espérenme tantito, ahí está. Esta iglesia pues tenía ciertos problemas que Pablo trata de abordar. Entonces, en el capítulo 7, que es de donde nos empezamos a ya enfocar en lo que Pablo estaba mencionando, hablamos de que Pablo era un pastor afligido y en esta parte pues Pablo recibe consolación. ¿Cómo lo hizo? A través del regreso de Tito. Tito entonces había sido enviado a la iglesia de Corinto. Pablo no sabía qué noticias iban a tener y después de que Tito regresa, Pablo dice, ahora he sido consolado porque ya vi que la iglesia sí me hizo caso. Después de tanto hablarles, tanto regañarles, tanto decirles las cosas, ahora sí ya la iglesia está haciendo caso a lo que yo les dije. Entonces, capítulo 7, versículo 7 en adelante dice, su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo el ánimo que él recibió de ustedes cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son, me llené de alegría, está diciendo Pablo. Versículo 8 es lo que muestra de esta iglesia, están arrepentidos. Dicen, no lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Lo que Pablo les está diciendo acá es que tuvo que hablar tan fuerte con ellos que pues se sintieron mal por un momento, pero eso hizo que tuvieran dolor y el dolor les causó arrepentimiento y Pablo estaba feliz por esa situación. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Entonces lo que Pablo les está diciendo acá es que él estaba feliz de que ellos hubieran sentido tristes porque trajo arrepentimiento y pues eso nos habla de que si nosotros podemos confrontar a un hermano que está en pecado, la respuesta es sí, porque lo que esperamos es arrepentimiento de esta persona. En Tesalónica nosotros vimos algún ejemplo de que la iglesia había sido una muestra de la transformación que Dios puede tratar con su pueblo y eso se vuelve un ejemplo hacia la comunidad. En Tesalonicenses 1 versículo 9, en la primera carta de esta iglesia, Pablo les dice, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. La gente podía ver un cambio directo en la iglesia de Tesalónica. Entonces, el arrepentimiento que trajo el regaño que Pablo les hizo a la iglesia de Corinto fue para salvación, pero la tristeza del mundo trae remordimiento, orgullo herido, autocompasión, esperanzas no cumplidas, cosas así que no es el objetivo de Pablo. Aparte trajo como resultado otras cosas, como pureza, también espiritualidad, también unidad, también obediencia y por último confianza. Y cierra este capítulo con este versículo. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Estamos cerrando el capítulo 7 aquí, en el que Pablo, después de la venida de Tito, les dice, todo eso que Tito me dijo que ustedes ya estaban haciendo, me hace ver que ustedes son espirituales, que son buenos, que quieren obedecer a Dios, pero ahora yo me siento en confianza de decirles un tema bien importante. ¿Cuál es ese tema bien importante que Pablo les quiere decir? Es el siguiente, el del dinero. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ver un poquito sobre el dinero. El capítulo 8, capítulo 9, estos capítulos hablan del uso del dinero y de una ofrenda que Pablo quería recolectar para la iglesia de Jerusalén. Pero Pablo, como ya dijimos, sentía que la relación con los de Corinto se había roto, sentía que se habían distanciado. Entonces viene Tito, le dice, Pablo, los de Corinto de verdad están felices porque pues entendieron por qué estaban mal, están ahora dispuestos a obedecer, están dispuestos a cumplir con lo que tú les dices y entonces eso significa que están listos para pues lo que tú les digas. Y Pablo se toma de ahí para compartirles la intención de que pudiera levantar esta ofrenda.
Para poder hablar de la ofrenda, pues primero tenemos que hablar de otros puntos que la Biblia nos enseña sobre el dinero. Porque yo podría decirles a ustedes, ¿les gusta ofrendar? ¿Ustedes cuánto ofrendan? ¿Tienen que dar el diezmo? ¿Tienen no que dar el diezmo? Son enseñanzas que pues nos han enseñado en la iglesia, pero ¿qué tanta base bíblica tienen? Entonces, primero tenemos que hablar del dinero, que si es bueno o es malo. Lo hemos mencionado en otros libros como Timoteo. Podemos incluso más adelante hablar quizá del diezmo, porque mucha gente piensa, es que tengo que dar mi diezmo. Las iglesias te dicen, tienes que diezmar. Los mormones incluso a sus asalariados, cuando saben que eres mormón, les quitan automáticamente el 10%. No es que te preguntes si quieres o no, te quitan el 10% sí o sí. Entonces si Rebe trabaja para Clarita, Clarita es la jefa ahora, y Clarita sabe que Rebe fuera mormona, entonces le quita su diezmo y automáticamente lo da a la iglesia. Pero los cristianos debemos dar diezmo sí o no, porque se nos enseña que sí, pero ¿qué dice las escrituras? Podemos mencionarlo después. Ahorita vamos a hablar del dinero en general. El dinero, como ya sabemos, no es bueno ni es malo. ¿Un cuchillo es bueno o es malo? Pues depende para qué lo utilices. Así es el dinero. Entonces, el dinero tenemos que entender que pues, la Biblia nos enseña muchas cosas del dinero. Primero, se nos enseña en algunos versículos que Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. Al pueblo de Israel se le recuerda que no era cuestión de ellos que pudieran tener las fuerzas para sacar dinero y que pudieran decir, es que mi esfuerzo, mi preparación, mi sabiduría fue la que me dio el dinero. Dios es el que te da las fuerzas para hacer el dinero y eso lo tienes que recordar como cristiano. ¿Qué otras cosas te enseñan las escrituras? Nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso lo vemos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Todas las cosas que Dios nos da son para que las disfrutemos. Hay veces que la religión mal aplicada nos enseña a que como cristiano debes privarte de algunas cosas. Y sí, de lo que es pecaminoso te debes privar. Pero las cosas que no son pecaminosas, la Biblia nos dice, te tienes que regocijar en ellas. En Eclesiastés lo vemos una y otra vez. Tienes que regocijarte porque Dios te da esta vida para que así lo hagas. Y en el sepulcro no lo vas a poder hacer. Todas las cosas que Dios nos da aquí debemos gozarlas. Entonces, si Dios te da poquito, que seas feliz con poquito. Si Dios te da mucho, que seas feliz con mucho. Es algo que debes disfrutar. Y en la Biblia también vemos diferentes ejemplos de gente que fue muy rica, así, pero putrimillonarios. Por ejemplo, Job, ustedes saben que tenía un montón de animales. Abraham también, y después Isaac hizo su fortuna, aunque estaba lejos de su padre Abraham, hizo su fortuna. Jacob también hizo su fortuna. Boaz se nos menciona en el libro de Ruth que era un hombre que tenía posibilidades. Y el más rico de todos era el rey Salomón. De hecho, cuando uno busca en la historia los hombres más ricos que han existido, Salomón figura entre ellos. Algunos ponen a los emperadores romanos porque pues, ellos eran dueños de todo el imperio, entonces todo les pertenecía. Otros ponen a uno que se llama Mani Musa, algo así, que era del reino de Mali, de África. Era tan millonario, así, pero tan exorbitariamente millonario que en su viaje a la Meca iba regalando oro y devaluó tanto el precio del oro por todo lo que regaló. Era muy rico. Pero Salomón también figura en esa lista de los hombres más millonarios que han existido en toda la historia. En algún lugar estuve viendo que pues, si nosotros comparamos un rico actual con estas fortunas, pues se quedan todavía muy cortitos. Ustedes saben que el dueño de Tesla o el dueño de Amazon son de los más ricos del mundo. Y son cosas que ni siquiera podemos imaginarnos de todo lo que ganan. Aproximadamente el dueño de Amazon en algún momento llegó a ganar 50,000 pesos por segundo. O sea, ahorita ya hizo 50,000, en otros 50,000, 50,000 pesos, 50,000. Y así se le lleva. Esa es su fortuna. Pero Salomón todavía le ganó. Entonces, ser rico no es una maldición, ni es en todos los casos una bendición. El de Amazon, como les comento, más o menos tendría como un 10% de la fortuna de Salomón. Entonces imagínense todo lo que acumuló este hombre, muchísimo dinero. Pero bueno, la Biblia también menciona en otros versículos que Dios prometió a su pueblo que la obediencia resultaría en bendición material y espiritual. Es decir, si nosotros podemos decir que a Dios, a quien lo ama y quien obedece a Dios, Dios lo bendice con cosas materiales, sí. No significa que si eres rico, estás lejos de Dios, que amas al dinero. No, Dios ha dicho en las Escrituras que si obedeces, Dios te puede bendecir con cosas materiales, pero también espirituales. Ahora, no todos los ricos son cristianos, es decir, no todos ellos comparten una relación con Dios, pero gozan de esa, no sé si decir bendición o no decir en el caso de ellos, porque a veces la Biblia nos dice que las riquezas son como un lazo que te amarra y no te deja ir.
Entonces caen en una tentación esas personas. Pero la Biblia sí te enseña que si eres obediente, Dios te puede bendecir de manera material, obviamente también espiritual. El problema del dinero, pues no es en sí el dinero. ¿Cuál es el pecado? El amor al dinero. Y el amor al dinero, nos dice las Escrituras, que es la raíz de todos los males. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, Pablo está diciéndole aquí a Timoteo, Timoteo, cuando la gente ama al dinero, ¿qué es lo que pasa? Es como si estuvieran atados al mismo, y cuando el dinero los jala hacia ese lado oscuro, ellos fueron traspasados y sufren muchos dolores. Estas personas en realidad terminan sufriendo cuando aman al dinero. Y puede ser gente que ni siquiera sea rica, puede ser gente que sea pobre y que ama al dinero. Hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan del dinero. Por ejemplo, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Eso lo dice Proverbios 23. Entonces, aquí la Biblia te dice, tú vas a poner todo tu esmero en el dinero, cuando ese dinero se te va a ir como una polilla, como las alas de las águilas, se te va a ir al cielo el dinero. Entonces no debes poner tus ojos en las riquezas porque no son nada. Salomón, como ya les dije, según lo que vi en internet, unas 10 veces más rico que el hombre actual más rico del mundo. Salomón dijo, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. El amor al dinero sí te trae muchos problemas, y Salomón mismo lo sabía. Salomón llegó un momento en el que ya no disfrutaba la vida. Tuvo tanto de todo que él no disfrutaba la Biblia, como lo vimos en Eclesiastés. La Biblia también nos habla de ejemplos, ya dijimos, unos ejemplos buenos, ejemplos de personas piadosas que amaban a Dios y que Dios les dio unas riquezas inconmensurables, así brutales, pero también gente que hizo cosas malas por el dinero, como por ejemplo Acán. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo no hagan eso? Y Acán va y lo hace. ¿Por qué? Porque vio unas cosas bonitas, se las quiso quedar y Dios castigó. Balaam, ¿qué es lo que hizo? Maldijo al pueblo de Dios porque quería dinero. Él sabía que no tenía que hacerlo, pero aún así su amor al dinero le impulsaba, y nos dice la Biblia que él enseñó a fornicar y adorar ídolos al pueblo de Dios, y Dios lo castigó obviamente. Dalila traicionó a su hombre, a Sansón, por dinero. Judas traicionó a su maestro por dinero. Ananías y Zafira, ustedes se acordarán que hicieron ellos dos. Ananías y Zafira dijeron que habían vendido un terreno por una cantidad, pero no fue esa cantidad. Dieron una parte, se quedaron con otra porque querían el aplauso, y parte de eso pues fue que se querían quedar con una parte del dinero. Entonces el dinero, ya dijimos, te puede reflejar la bendición de Dios, pero también puede hacer que caigas en pecados como estas personas, que son solamente unos ejemplos en las Escrituras de cosas que pasan. Cuando alguien tiene dinero, ¿qué puede pasar? Una, que se olviden de Dios. Otros pueden robar, otros pueden matar, otros pueden confiar en el dinero y no confiar en Dios. Otros ignoran las necesidades de otros, otros cometen fraude, otros sacan usura. ¿Qué significa eso? Te presto tanto dinero y tú me vas a dar el interés. Es algo que la Biblia pues dice que no debemos hacer. Hay algunos que llevan esto a un poquito más allá y dicen que hasta está prohibido hacer juegos de azar o apuestas. La Biblia, hasta donde yo sé, no tiene ninguna prohibición del juego de azar, pero algunos comentaristas dicen que eso podría hacer que desvíes tu confianza de Dios y pongas tu confianza en el azar, aunque la Biblia dice que pues, la suerte, ¿en manos de quién está? De Dios. Por eso yo no lo puse acá, porque hay quienes dicen está prohibido rifas, prohibido sorteos, prohibido cosas así, pero ciertamente yo no encuentro alguna base bíblica para poder enseñarles y decirles no es bueno que estén en algún sorteo como de la UDLA o de la UAP, no es bueno que estén en alguna rifa. O sea, yo no podría tajantemente decirles eso, aunque algunas personas lo creen. La Biblia también nos habla de algunas cosas que son adecuadas para hacer dinero. Es decir, si tú obtienes dinero, de alguna forma, la Biblia pues no lo condena. Por ejemplo, en un regalo. En Hechos 20:35, en Filipenses 4:16. Pablo, por ejemplo, está diciendo aquí en Filipenses, ustedes, la iglesia, me dio dinero y yo lo agradezco. Aunque estoy acostumbrado a vivir con poquito, con mucho, ustedes me dieron dinero. Y es una forma sana en la que puedes recibir dinero. Otra es en hacer inversiones, como Jesús lo dijo ayer en Mateo. Otra es en hacer ahorros, porque la Biblia misma te dice que puedes planear para el futuro. Otra, pues es esa misma planeación que va con los ahorros. Y la principal en la que vemos cómo hacer dinero es a través del trabajo. Entonces, vemos en la Biblia que hay muchas personas que tuvieron mucho dinero y que eran piadosas. También vemos que había otras que eran piadosas y no tenían mucho dinero. Unas que hicieron cosas malas por dinero, otras que Dios les permitió tener demasiado dinero, pero siempre teniendo en mente que Dios es el que te da el poder
la facultad para hacer riquezas. Pero obviamente eso significa también que debes ser diligente. No puedes esperar a que te regalen todo el dinero, ni puedes cargarle a los demás. La misma Biblia te dice, el que no trabaja, que no coma. Tú debes ser diligente en buscar trabajo, en ahorrar, en ser alguien que planifica para el futuro y decir, ok, si me llega a pasar algo, ¿de dónde voy a comprar mis medicinas? Cuando sea viejito y me tenga que quedar en casa, ya no pueda trabajar, ¿de dónde va a salir mi sustento? Tal vez tus hijos te apoyen, pero si no hay quien te apoye, tú debes entonces planificar para el futuro. Esas son formas adecuadas de utilizar el dinero o de hacerte de dinero, ¿sale? Eso sí te lo dice la Biblia y es algo que podemos hacer. Ahora, ya que tienes dinero, Dios ya te dio dinero, Dios te dio la bendición, porque creo que eso aplica para todos nosotros. Dios te da la bendición de tener más de lo que necesitas. Todos nosotros podemos decir que tenemos más de 7 prendas en nuestro armario, como para decir, vamos a utilizar una un día de la semana. Todos nosotros tenemos más pares de zapatos de los que necesitamos, unas bolsas quizá más costosas de lo que deberíamos tener. Todos, gracias a Dios, tenemos en cierto sentido abundancia, ¿correcto? Cuando Dios te da dinero, Dios lo hace obviamente porque es bueno. Dios lo hace también a través de tu trabajo, a través de regalos, como ya lo vimos. Pero Dios quiere que tengamos ciertas cosas en mente. Y después, pues ir a la iglesia. Noten esto. ¿Cómo usar el dinero? Una de las cosas que necesitamos recordar es, obviamente, para cubrir las necesidades familiares personales. Acuérdense de que en algún momento las viudas estaban siendo despreciadas. Nadie cuidaba de ellas ahí en la iglesia de Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo, la misma gente de su familia debe cuidar a esas viudas. Si una mujer de verdad está viuda, primero, ¿quiénes deben cuidarla? Los de su casa. Y si de plano no tiene nadie quien la cuide, entonces ahora sí, vamos a la iglesia. Iglesia, échale la mano a esta pobre viuda. Entonces, las necesidades de la familia deben quedar cubiertas con ese dinero. Si tú tienes un salario, tu prioridad debe ser, voy a cubrir las necesidades de mi familia. Otra es pagar las deudas. No debemos tener deudas con nadie, como nos lo dice Romanos. Y otra es ahorrar para el futuro. Ya lo estamos viendo en 2 puntos diferentes. Dijimos ahorrar o planificar y ahorita ahorrar para el futuro. Porque, repito, no sabes qué va a pasar. Tal vez sí venga Dios, pero ¿y qué tal si no viene? Y te quedas ahí chiflando en la loma, como dicen algunas personas, sin dinero. Entonces, ya una vez que has cubierto estas necesidades, lo que te recomiendan es, ahora sí, ya dar para el reino de Dios. Entonces, surgiría una pregunta. Ustedes cuando vienen a la iglesia, ¿qué es lo que vienen buscando en la iglesia? Tal vez algunos de ustedes digan, pues yo quiero presumirles mi nueva chamarra, mi nueva bolsa, Michael Kors que tengo ahí, mis nuevos zapatos. Quiero ver no sé, quiero escuchar la predicación, quiero ver a la persona que me gusta, quiero echar el chisme con mis amigos, quiero comer gratis del lunch que luego dan. O sea, podemos venir a la iglesia por muchas cosas. Hay unos más espirituales que dicen, yo amo la alabanza, a mí me llena, me pongo hasta a llorar con los cantos. Pero siendo sinceros, ¿quién de ustedes dice, quiero ir a la iglesia para dar mi ofrenda? Hasta a veces sí podemos, ahí viene la ofrenda, hago como que Dios me habla, que recibí una profecía en ese momento y que no doy. Si nosotros entendemos lo que Dios ha dicho del dar, la ofrenda debería ser una de las cosas que estemos esperando con ansias dar, porque Dios te dice, si das en abundancia, si siembras en abundancia, vas a segar en abundancia, vas a recibir en abundancia. Si das poquito, pues vas a recibir poquito. Entonces, como cristianos, si creemos lo que Dios dice del uso del dinero, vamos a ser sabios en administrar nuestros gastos, mi familia, ahorrar, pagar mis deudas, pero también dar a la iglesia. Y si nosotros damos a la iglesia, esperamos recibir bendición, porque eso lo ha dicho la Biblia. Si no damos, entonces pues es como que no confiamos en las escrituras. Y eso es una cosa que tenemos que tener en mente siempre. Repito, todo esto lo estoy haciendo como introducción antes de que Pablo les hable de la ofrenda que él quiere recaudar para la iglesia en Jerusalén. En Lucas 6:38, noten lo que se nos dice. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora sí tuve que usar la Reina Valera porque en ese momento que preparé la clase no tenía yo acceso a internet, entonces tuve que copiarlo ahí del comentario, pero pues bueno, nos sirve para entender. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el principio de Lucas? Si tú das en abundancia, también vas a recibir en abundancia. Si das chiquito, si das una medida chiquita, pues también vas a recibir poquito. Repito, no como cristiano significa que todo lo vas a dar a la iglesia, que vas a dar en abundancia a la iglesia, porque tienes tus otras cosas que cubrir. Ahora, ¿sería pecado decir que
parte de ese dinero lo puedes ocupar en gustos. Que, oye, me gustó esa chamarra, ya tienes 3 chamarras, sí, pero esa me gustó también, me la puedo comprar, o me gustaron esos tenis, o quiero hacer un viaje, o me quiero comprar tal cosa, o quiero salir con una persona. ¿Es pecado eso? No, porque también la Biblia nos dice que todo lo que Dios nos da es para que lo disfrutemos. Eso es algo que debemos recordar. Entonces, como cristiano debes tener un equilibrio. Más adelante, en este mismo pasaje, en esta misma sección de 2 de Corintios, Pablo dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso lo dice en 2 de Corintios 9. Pablo también les habló a los ancianos y les dijo esto: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Noten, fuera de los evangelios tenemos algunas palabras de Jesús, y estas son unas palabras de Jesús que están en el libro de Hechos. Y Pablo las registró y hasta han hecho un chiste: más bienaventurado es dar que recibir. Dicen que es el versículo del boxeador, de los boxeadores, como del Canelo: más bienaventurado es dar que recibir. Pero Pablo les está diciendo acá algo que es totalmente serio. Les está diciendo: cuando tú das, es una bendición poder dar, poder compartir con la iglesia. Y Pablo les ha dicho que, él ha trabajado. No es que Pablo estuviera así nomás, denme dinero. No, Pablo les dijo: yo he trabajado, pero no es solamente para mí, sino para compartirlo con los demás, con los más necesitados, porque recuerdo lo que Jesús dijo: trae más bendición el dar que el recibir. Entonces, el dinero tiene, ya vimos, muchos usos. Este pasaje es largo y yo creo que con ese terminaríamos, porque ya nos echamos un ratote acá. Dice lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Si Dios nos permite, podemos más adelante hablar, como les comentaba, del diezmo. Es bíblico que des el diezmo, debes dar más, debes dar menos. ¿Cuánto debes de dar? ¿Qué es lo que te dice la Biblia? Porque a los israelitas se les dijo una parte, pero los israelitas ya con todo terminaban dando como un 23%, 24% por ahí, no solamente el diezmo. Aunque recordemos que su gobierno era diferente, porque el gobierno estaba regido por Dios. Entonces, dar al Estado era darle a Dios también. Ahorita nosotros pagamos impuestos y el gobierno está separado de Dios. Entonces, debemos dar a fuerza el 10%. Ganas 1,000 pesos, debes dar 100. Eso es lo que dice la Biblia. De manera preliminar yo les podría decir: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. ¿Tú quieres dar el 1%? Dios te bendice. ¿Tú quieres dar el 80%? Dios te bendice. Pero recuerda este principio: cuando un sembrador está ahí en el campo poniendo las semillas, si pones pocas semillas, ¿cuántas le van a salir? ¿Cuántas plantitas? Pues el número de semillas que puso. ¿Quieres una cosecha abundante? Entonces siembra semillas, así, échalas así, espárcelas. Ese es el principio que Pablo quiere que tengamos. Seguimos en este pasaje: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Un maestro del seminario, como me acuerdo, que nos decía que él quería mucho a su suegra. O sea, ya saben que eso es algo no muy frecuente. Pero este maestro del seminario quería mucho a su suegra y decía: no, mi suegra es una mujer de Dios. Decía que su suegra, cuando recibía alguna visita o veía a una persona en necesidad, ella, pues hasta a veces de su comida le daba: a ver, persona, toma, te doy. Y le dicen: oye, suegra, pero es que usted no está con cosas así en su refrigerador como para andar dando. Y ella siempre respondía: pero pues tú crees que Dios no va a cuidar de mí. Yo estoy cuidando de los demás. ¿Qué ha prometido Dios acá? Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, si esa mujer tenía fe en que, supliendo las necesidades de otros, Dios se iba a encargar de sus necesidades, pues ella tenía total confianza en poder ayudar a los demás. Seguimos con el pasaje. Dice: entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y Él aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar: se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Aquí Pablo lo que está diciendo, y en este pasaje, en el capítulo 9, es que Pablo quería que la iglesia de Corinto pudiera dar a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén tenía una gran necesidad y Pablo quería que esta iglesia de Corinto pudiera darles en abundancia.
confiando en que Dios iba a suplir sus necesidades. Entonces, habiendo visto toda esta cuestión, pues Pablo prosigue en el texto y les dice: como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo, es decir, al Evangelio. Y ellos orarán por ustedes con profundo cariño debido a la desbordante gracia de Dios, que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Pablo estaba diciéndole: ustedes como hermanos pueden compartir con otras personas de la iglesia, aunque están lejos, aunque quizá ni los conozcan, ustedes pueden compartir con estos hermanos esta bendición grande. Y Dios se va a encargar de sus necesidades. También en la Biblia se nos menciona que nosotros debemos ser responsables con aquellas personas que nos enseñan. Por ejemplo, aquí se nos dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y el honor del que habla Pablo aquí en este pasaje es el honor económico. Entonces Pablo les está diciendo a los de la iglesia de Éfeso: Timoteo, si hay un anciano que enseña bien, si hay un anciano que guía bien a la iglesia, un líder, pueden ver bien la vida de Cristo en este líder, él es considerado una persona de doble honor. Es decir, la iglesia debería darle incluso más bienes materiales, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces, la iglesia tiene muchas cosas que hacer con el dinero. Nosotros como cristianos tenemos un montón de cosas que recordar con el dinero. Y aquí nos vamos a quedar, porque si no se me van a coagular. La iglesia de Corinto, pues obviamente vio el ejemplo de Pablo. La iglesia de Corinto, no sé cuántos de estos versículos que les mencioné del Antiguo Testamento podrían haber escuchado por las enseñanzas de Pablo, de Apolos o de Silas o de quien sea. Pero la iglesia de Corinto estaba ahí donde les puse este signo verde, si se ve ahí, ¿verdad? Más o menos por ahí. Entonces, Pablo está diciéndoles: oigan, yo quiero que ustedes apoyen a la iglesia en Jerusalén, que está ahí, que les pongo en rojo. Ustedes en la iglesia de Jerusalén, pues, ustedes a la iglesia de Jerusalén le pueden ofrendar. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén tiene mucha necesidad. ¿Y por qué tiene necesidad? ¿Por qué recordar estos versículos al momento de hablar de una ofrenda? Cierro con esto. La iglesia de Jerusalén tenía algunas cosas. Aquí les pongo una imagen de lo que pasó el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Nos dice la Biblia que llegaron muchas personas de otros lados: partos, medos, elamitas, mucha gente del Ponto vino a Jerusalén al día del Pentecostés y muchos creyeron en Dios. ¿Qué significa eso? Que al creer en Jesús, pues algunas de esas personas pues se iban a quedar ahí para aprender más de los apóstoles y no tenían un trabajo, no tenían tierras que trabajar. Iban a depender de la iglesia en Jerusalén. Otra cosa es que quizá algunos de ellos regresaron a sus lugares de origen, pero con otra religión. Y quizá a algunos ya no les parecía, porque eran idólatras y les decían: oye, traes esta nueva religión, sabes que ya no me funcionas, ya no quieres participar en idolatría, pues perdían su trabajo, entonces quizá tenían que regresar a Jerusalén. Otra es que ustedes se acordarán de que por esos tiempos el profeta Agabo, ahí por Hechos 11, profetizó que iba a haber una gran hambruna en Jerusalén. Entonces, chequen. Tienes gente que vino aquí en el día de Pentecostés y se quedó. Tienes gente que quizás se fue a sus pueblos y regresó a Jerusalén. Tienes una hambruna ahí, entonces el hambre se hace más grande. Tienes más gente en la iglesia. Nos dice la Biblia que algunos días se convirtieron 5,000, otro día 3,000 personas. Más mujeres y niños y ancianos. Entonces había mucha gente. Y recordemos algo que estaba pasando en Jerusalén. El gobierno romano se encargaba de saquear a ese pueblo. Imponía impuestos grandes, quizá les robaba sus cosas, abusaba del pueblo de Israel. Entonces, los de Jerusalén eran una iglesia muy necesitada. Y Pablo entonces les dice: oigan, corintios, ya que vi que ustedes se arrepintieron después de todo lo que yo les dije, Tito ya me dijo que ustedes hicieron un cambio en su conducta, tienen ahora un concepto diferente, ahora yo les puedo exponer esta intención que tengo. ¿Qué quiero, corintios? Que le den una ofrenda a los de Jerusalén. Con los versículos que estamos viendo entendemos algunos principios sobre el dinero que podrían aplicar a la iglesia de Corinto, pero también aplican a nosotros hoy en día. Entonces, ya para cerrar esto, ¿qué aplicación podemos sacar? Pues varios versículos que tenemos acá. Tenemos unos versículos en los cuales se nos habla, primero, que recordemos de que Dios es el que nos da todas las cosas. Dios quiere que tengamos prioridades en nuestra vida. Dios quiere que no nos afanemos por hacernos ricos. Dios quiere que no confiemos en el dinero. Dios quiere que no amemos al dinero. Dios quiere que tengamos nuestras prioridades bien establecidas. Dios quiere que no seamos unos tontos en que pues no cumplamos esas prioridades. Dios quiere que demos a la iglesia. Dios quiere que seamos responsables trabajando. Dios quiere también que disfrutemos del fruto de nuestro trabajo.
Eso es lo que quiero que nos llevemos hoy. Si Dios nos permite, la siguiente clase hablaremos de cómo Dios hace una iglesia de Jerusalén con Corinto para que los corintios se sientan animados a poder dar esa ofrenda y ya entrar en el capítulo 8. Entonces el día de hoy fue una introducción con estos versículos. ¿Dudas? ¿Traumas? ¿Cosas que no se entiendan sobre el uso del dinero? No, pues bueno, vamos a terminar en oración. Vico, ¿nos despides en oración, porfa? Sí. Fuerte para que te escuche aquí el micrófono. Padre, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a llevarla a cabo en nuestras vidas, que podamos, Señor, obedecerla, Padre. Gracias por la vida de los jóvenes que estamos aquí. Te pido que tú nos guardes en esta semana, Señor, bendice nuestros trabajos y así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Vico.